Buen día, hermanos. Vamos a dar inicio a esta parte de la reunión y vamos a ir a la presencia de nuestro Dios. Bendito Dios y amado Padre Celestial, Señor, te damos las gracias porque nos permites estar en esta mañana, Señor, para poder reunirnos y alabar tu santo y bendito nombre. Por eso, amado Dios, queremos dejar en tus manos, Señor, desde un principio hasta el final, para que todo pueda ser todo para tu gloria. En el nombre de nuestro amado el Señor Jesús. Amén. La palabra de Dios nos dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 6, 11 es lo que nos dice su palabra. Bien, hermanos, a continuación vamos a cantar dos alabanzas, que es el número 47, que nos dice: entra en la presencia del Señor, y el 118, Jesús, Señor de la creación.
Luego de cantar estas lindas alabanzas, ahora a continuación vamos a dar lugar a nuestro hermano José Wendler, quien tiene a cargo la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por permitirnos otra vez más poder abrir su palabra y compartir de ella. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es la libertad. Hoy se habla mucho de la libertad, libertad para hablar, libertad de expresión, a elegir. El ser humano desea la libertad para poder hacer su voluntad. Pero, ¿qué es la libertad? Vamos al diccionario a ver qué nos dice qué es la libertad. La libertad dice, es el derecho de una persona a elegir dentro de una sociedad. Es la condición de una persona que no está en la cárcel, ni está sometida a la voluntad de otro. En este párrafo me gustaría que hablemos un poquito hoy. Dice, ni está sometida a la voluntad de otro. Y si vamos a la Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que según el versículo que leímos, por lo tanto somos todos pecadores. Estamos sujetos a la voluntad de Satanás. Estamos sometidos a él, estamos encadenados a él. Así que, entonces, ¿qué es esto de tener libertad? ¿Qué significa verdaderamente ser libres? Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, versos del 34 al 36. Dice, Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Así que, ¿quién nos hace libres? Jesús. Jesús es el que realmente nos da la verdadera libertad. Hay una canción, un coro que cantamos siempre, se llama Hay libertad. Dice en sus letras, las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Y eso me gustaría hablar en el día de hoy. Las 5 libertades que podemos obtener cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Vamos con la primera libertad, libertad de la condenación y de la culpa. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 8 versos del 1 al 2. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Este versículo 1 comienza diciendo, ahora pues ninguna condenación hay. Significa que está dando un resultado, una conclusión a los versículos anteriores, en capítulo 7, del verso 18 al 24. Y vamos a leerlos. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Así que esta conclusión que leíamos en el verso 1 del capítulo 8, de que no hay ninguna condenación, ¿es para quién es? Para los que están en Cristo Jesús. Dice, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y por qué es eso que no hay ninguna condenación? Porque Jesús llevó sobre él nuestras culpas,
nuestros pecados y la condenación que merecíamos. Gracias a su muerte nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu que ingresa cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador nos libera del poder del pecado. Y ya no hay sentimiento de culpa porque les ha entregado tu vida a Cristo y eres una persona nueva. Como dice el verso 2 del capítulo 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos ahora con la segunda libertad. Dice, nos libró del dominio del pecado. Vamos a leer en Colosenses capítulo 1, versos del 13 al 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Otra versión, que la Nueva Traducción Viviente, nos dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Él nos rescató, dice, de nuestra vida de pecado, y el pecado ya no tiene más poder en nosotros y nos ha trasladado a una nueva vida con Cristo Jesús. Ahora tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro, que es nuestra guía, nuestra ayuda a tener una comunión con Dios. Cuando somos redimidos, podemos vivir una vida en santidad. El Espíritu Santo nos ayudará a discernir entre el bien y el mal y nos ayudará a agradar a Dios. Si leemos en el libro de Romanos también, capítulo 6, versos del 20 al 22, en la Nueva Traducción Viviente nos dice, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. ¿Y cuál fue la consecuencia? Que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a hacer la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Vamos con la tercera libertad. Dice, nos liberó de la muerte eterna. Si leemos en el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, en una traducción viviente, dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Todos tenemos libertad de elegir entre dos amos, pero no podemos regular las consecuencias de esa elección. Cada uno de estos amos paga con su propia moneda. Dice el versículo que leímos, que la paga del pecado es muerte. Esto es lo que pueden esperar de una vida sin Dios, sin Cristo en su corazón. Pero dice que la paga de Cristo es vida eterna. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna. No lo merecemos ni lo podemos ganar con nuestros esfuerzos, pero Él nos lo concede en el momento que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros porque Cristo venció en su resurrección. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo para la eternidad. Si leemos en el libro de Juan, capítulo 5, verso 24, en la Nueva Traducción Viviente, dice, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de muerte a vida. Gracias por la obra de Cristo en la cruz, quien compró nuestra libertad y tenemos el perdón de pecados. La cuarta libertad. Dice, nos libró de la ira de Dios. Vamos a leer Romanos, capítulo 5, versos del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvados de la ira.
si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En la Biblia la palabra nos habla sobre ese día de ira del Señor. Lo vamos a leer en el libro de Sofonías, en capítulo 1, versos 14 al 18, de la Nueva Traducción Viviente. Dice: ese terrible día del Señor está cerca. Viene deprisa. Un día de llanto amargo. Un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Será un día cuando el Señor derramará su ira. Un día de terrible aflicción y angustia. Un día de ruina y desolación. Un día de oscuridad y penumbra. Un día de nubes y de negrura. Un día de sonidos de trompeta y gritos de batalla. Caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Por haber pecado contra el Señor, los haré andar a tientas como el ciego. Su sangre será vertida en el polvo y sus cuerpos quedarán pudriéndose sobre la tierra. Ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. Ese día Dios juzgará el pecado, la desobediencia, la rebelión contra Él. Pero hay una esperanza. Si leemos en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea salvar a cada uno de nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo a sufrir nuestro castigo. Él tomó nuestro lugar por amor. Y ahora no existe una condenación para los que somos sus hijos. Cuando llegue el día de ira de Dios, los que hemos recibido a Cristo nuestro Salvador, no sufriremos ese castigo. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos del 9 al 10, dice: porque ellos mismos cuentan que de nosotros la manera en que nos recibiste, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Y la quinta y última libertad es libertad para estar a la presencia de Dios. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 10, versos del 19 al 22, en Nueva Traducción Viviente. Dice: así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con la sangre, con agua pura. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Antes, en ese momento, el sumo sacerdote era el único que tenía acceso una vez al año al lugar más sagrado, y allí hacía la expiación por sus pecados y por los del pueblo. La muerte de Jesús cambió eso. Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Él mismo cargó nuestras culpas y nos abrió el camino para poder acceder directamente a la presencia de Dios. Ya no necesitamos más de ritos ni sacrificios. Cristo es suficiente. Gracias a Él podemos hablar al Padre y recibir su perdón y amor. Si leemos en el libro de Efesios, capítulo 3, verso 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice: gracias a Cristo y a nuestra fe en Él,
podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y otra vez leemos el libro de Hebreos 10, verso 22, en la nueva traducción viviente dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Demos gracias al Señor, a Dios, porque es por Él que somos realmente libres. Ninguna otra libertad se compara con la que Él nos concede. Vivamos vidas que reflejen esa gratitud y logremos impactar a los que nos rodean y animemos a buscar la verdadera libertad que es en Jesús. Que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios por el mensaje de Dios y a continuación vamos a cantar una alabanza que se titula No hay lugar más alto.
Muy lindas las alabanzas, hermanos, y vamos a finalizar con una oración. Bendito Dios y amado Padre Celestial, nuevamente, Señor, delante de tu presencia, agradecerte, Señor, primeramente por tu palabra, Señor, agradecerte también por estar disponible, Señor, nuestros corazones a poder recibirla, y que todo esto, Señor, pueda llenar de gozo en nuestras vidas, amado Dios. Y por eso que dejamos y encomendamos en tus manos, en el nombre de nuestro amado el Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nos estaremos viendo para esta tarde, esta noche, a las 20 horas en la Santa Cena del Señor, y esperamos con alegría verlo a todos y que tengan un buen día. Gracias.